Con el gusto de siempre les doy la bienvenida un día más a Reciclar Terapia. En esta ocasión estaremos reciclando cartones de rollos de papel higiénico y los sobres donde vienen empacados los tés. Manos a la obra. Iniciamos doblando a la mitad los cartones para poder marcar ahí un círculo del diámetro del ancho del cartón. Yo lo hice usando un compás. Cortamos. Como está doblado el cartón, nos saldrán 2 círculos por cada cartón. Así cortamos todos los que necesitemos. En mi caso utilicé 6 cartones, entonces obtuve 12 círculos. Tengo también estas envolturas de infusiones que honestamente me parecieron muy bonitas en cuanto a su diseño y color, por lo que las guardé y me parece que quedan bien para este trabajo porque son de un color muy navideño. En ellas marqué círculos más pequeños que los círculos de cartón, así que doblé en 3 partes iguales el papel para obtener 3 círculos por cada envoltura. Lo siguiente es doblar los círculos de cartón por la mitad. Te recomiendo que la parte donde se nota la unión del cartón quede por detrás, es decir, por fuera del doblez. Aplica pegamento directamente al papel y estíralo muy bien usando un pincel, poniendo mucho cuidado en las orillas. Como estoy usando una mezcla de engrudo al 50 y pegamento de madera en 50%, no es tan espeso, así que al ponerla sobre el papel y después unirla al cartón, este último no absorbe tanta humedad y facilita el secado. Mientras tanto vamos a tomar unos hilos de las bolsitas de infusiones, les cortamos por la mitad y luego las doblamos nuevamente. Este conjunto de hilos lo vamos a introducir en una cuenta de papel. Te voy a dejar el video donde puedes ver cómo hacerlas. Se jala para pasar por en medio del doblez otro hilo para amarrarlo. Puedes amarrarlos para hacer un tope y que no se resbale la cuenta, o bien puedes hacer un nudo con otros hilos. Recuerda cortar las puntas para dejarlas parejas. A los círculos de cartón les pintamos las orillas o puedes simplemente sombrearlos con muy poca pintura. Yo usé acrílica verde. Se unen entre sí todos los círculos usando pegamento de madera. No cierres la esfera, vamos a dejarlo secar. Con uno de los trozos de cartón que sobró vamos a hacer unos tubitos, así que los emparejamos y cortamos para obtener 2 piezas. En una de ellas la vamos a enrollar entre sí y se une con pegamento de madera para evitar que se vaya a soltar. Puedes cortar un poco para que no te quede tan grueso el tubito. A esta pieza le pasé por en medio un trozo de alambre de los que tienen las libretas como espiral para que de ahí pueda colgarse. Al otro trozo de cartón le pegamos el hilo del que cuelga la cuenta de papel y después enrollamos también el cartón. A estos rollos vamos a pegarles trozos de papel de las envolturas y dejaremos secar para después pintar las orillas de color verde. Se le pone pegamento al hilo para que quede bien fijo al cartón. Se aplica de forma generosa pegamento de madera a los tubitos para unirlos a los círculos de cartón. Los pegas y acomoda las piezas para que queden lo más simétricas posible. Una vez que están acomodadas puedes pegarlas entre sí, estos círculos de las orillas para cerrar la esfera. Puedes aplicar a estas esferas diamantina para que brille. A mí me gustan así. Esta idea la tomé del canal amigo Eco Idea Crea, que tiene unas ideas fantásticas y sugerencias increíbles. Te voy a dejar en la caja de información el enlace al video que te comento. Este proyecto es muy rápido de hacerse, ideal para trabajar con niños, estimulando en ellos su creatividad, el uso de recursos a su alcance para crear y plantando la semilla del reciclaje. Gracias por acompañarme.